Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un video más de Diario de Negocios. El tema de hoy es: ¿le vendo o le regalo la casa a mi hijo? Así se llama la pregunta. ¿Le tengo que vender o le tengo que regalar la casa a mi hijo o a mi hija? Primero te voy a platicar de dónde salió este tema, por qué lo estoy tratando. Pues resulta que hace no mucho tiempo fui a cenar con unos amigos, una pareja muy agradable, personas a las que quiero mucho y conozco desde hace mucho tiempo, con las que platicaba durante la cena y en su casa. Personas, ya sabes, seguramente conoces ese tipo de personas que vas a su casa y cenas y platican y no se termina el tema de conversación. Personas muy enriquecedoras, muy verdaderamente muy especiales y que por supuesto aprecio mucho. Bueno, estaba con ellos ahí cenando y estábamos hablando de todo un poco. Cuando de repente, por alguna cuestión, empezamos a hablar pues de la vida, de todo y de su hijo. Ellos tienen un hijo que ya terminó sus estudios, ya tendrá unos 2 o 3 años que trabaja, yo creo que un poquito más, y todavía vive con ellos. Cuando empezamos a hablar del tema, pues ya sabes, ¿no? Esto de yo no me voy a llevar nada, pues lo que comemos, lo que vivimos hoy es lo que disfrutamos y no nos llevamos nada al otro mundo, ¿no? A otro lugar. Entonces estábamos en eso y hablando de su hijo y me dice, pues yo le voy a vender la casa a mi hijo. Entonces pues yo lo que debí haber dicho es, pues mira, qué interesante, está muy bien, qué padre, y debí haber seguido con la conversación. Porque si el señor decide venderle la casa a su hijo, pues está muy bien, está en todo su derecho. Eso es lo que tendría que haber dicho, pero no fue así, no fue mi reacción. Y bueno, pues si no hubiera reaccionado así, yo más bien opiné. Tal vez me comporté un poquito, no debía haberlo hecho a lo mejor, pero al mismo tiempo considero que pues fue una buena plática. Hay personas con las que hay confianza y puedes expresar realmente lo que piensas. Este es el caso. Entonces pues yo no me quedé con decirle, ay, qué interesante, qué bonito, qué bueno, qué padre. No, pero en vez de eso pues sí le pregunté, sí lo cuestioné un poquito. Le dije, oye, ¿por qué le vas a vender la casa a tu hijo, no? Pues es tu hijo. Entonces pues su respuesta fue en el sentido que podríamos esperar, ¿no? Él es una persona que pues también es de otra generación, incluso yo a veces escucho a algunos jóvenes y ya me siento de otra generación, pero bueno, esta persona me decía, mira, yo le voy a enseñar a mi hijo el trabajo duro, a que valore las cosas, a que valore el esfuerzo. Yo le quiero enseñar esos valores a mi hijo y también le quiero enseñar que la vida es dura. Por supuesto, yo lo entiendo. Lo que él quiere es que su hijo crezca, se desarrolle y se forme como todo un ser humano de esta sociedad, que sea pues una persona de bien, etcétera. Se entiende perfectamente el mensaje. Entonces, pues ese fue su punto de vista, ¿no? Bueno, entonces, pues me quedé pensando un poco, platiqué con él, sí me atreví a opinar, a preguntar, a tomar este tema como un tema de conversación. Y entonces yo le dije que yo también estaba de acuerdo en lo del trabajo duro, pero entre comillas, ¿verdad? Y con un asterisco ahí. También lo entendía en eso de que nos gustaría que a nuestros hijos les pudiéramos enseñar a valorar las cosas. Hoy en día pues ya vemos que hay de todo, ¿verdad? Hay algunos hijos o a veces en algún punto de nuestra vida nosotros mismos podríamos no estar valorando, digamos, lo que tenemos y a veces lo damos por hecho. También le decía yo que estoy a favor de valorar el esfuerzo, o sea, yo lo estaba eh, poniendo un poquito en tela de juicio, pero no sobre este punto de enseñarles a nuestros hijos que la vida pues es dura, entre comillas, ¿verdad?
Esto es primer punto y el último punto lo pongo entre comillas, porque por supuesto, ¿quién va a decir que trabajar es completamente fácil? ¿O quién va a decir que la vida de repente no tiene uno que otro revés para darnos y que nos pone a veces en situaciones complicadas? Entonces, yo le dije que estaba de acuerdo, pero yo le dije, oye, por qué no le regalas a tu hijo la casa? ¿Para qué se la vendes, no? ¿Qué sentido tiene que se la vendas? Pero por supuesto que él ya me había, o entre la plática, pues él me planteó estos puntos. Oye, pues para que mi hijo aprenda y que valore el esfuerzo y que se esfuerce y que se aprenda a formar. A mí así me pasó, decía él, así a mí me ocurrió y pues a mí me formó como la persona que soy ahora y una persona, la verdad que en serio, no solo un gran amigo, sino una persona pues que yo admiro y respeto en muchos sentidos, en un sentido verdaderamente amplio, pero no dejó de llamarme la atención pues esta visión que compartió conmigo, ¿no? Entonces él me dijo, mira, es que de generación en generación, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo se la vendió a mi tatarabuelo y luego a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi papá me vendió la casa a mí y por eso ahora yo se la vendo a mi hijo que pues era pequeñito pero ya creció, ¿no? Eso a mí me enseñaron, con eso yo me forjé como todo un ser humano pues de esta sociedad, de bien, de respeto, de trabajo, que valora, que reconoce el valor del dinero, el valor del esfuerzo, el trabajo. Entonces, pues esa era como la ideología que él planteaba. De nuevo te repito, probablemente lo que yo debía haber dicho fue, qué interesante, qué padre, qué bueno. Pero en ese son de confianza, pues yo seguí un poquito argumentando en contra, ¿no? Por supuesto, cada quien tiene derecho de hacer con sus propiedades y sus posesiones lo que considere que es mejor, ¿no? Pero en esa charla que se dio de esa forma, pues yo le volví a esgrimir algunos argumentos diciéndole que pues que mejor se la regalara, que le regalara la casa, ¿no? A pesar de que yo también estoy diciendo, pero a mí se me hacía un poquito extraño que una persona ya había pagado por esa casa y luego otra, y luego otra, y otra, y luego el papá, y luego él, y luego su hijo, y probablemente sus nietos, sus bisnietos, y a lo mejor hay bebitos que todavía ni siquiera nacen, hay humanos que todavía ni siquiera llegan a este mundo y ya van a tener que pagar todos por la misma casa. Entonces esta lección del trabajo duro podría resultar más costosa de lo que parece. Entonces, ¿qué hay que hacer ante eso? Tenemos que regalarles a los hijos las cosas, o estoy sugiriendo que no se les enseñe esa lección de valor, de, del esfuerzo, del trabajo honesto, además del trabajo que dignifica y todas esas cuestiones que nos interesan para nuestros hijos, para nuestra familia. Pues por supuesto que no está peleado la idea de regalarle a tu hijo la casa, con la idea del trabajo y con la idea de fomentar esos valores, no para nada. Pero sí me llama la atención que bajo este esquema, unas personas, muchas durante generaciones, tienden a engancharse en esta gran deuda durante varios años, a veces, en la mayoría de los casos, por el mismo inmueble. Entonces yo le decía, oye, mira, yo estoy de acuerdo, podemos fomentar los valores, pero lo podemos hacer mediante otras formas de aprender. Si quieres, véndele una bicicleta, véndele, o que él trabaje para que gane sus domingos desde niño, o que participe en las labores de la casa, que barra, que apoye, que coopere, que saque la basura los fines de semana, que trabaje a lo mejor con algún amigo, un tío, un pariente, que le pueda dar trabajo en vacaciones, no lo sé,
Pero justo con lo de la casa, podría tratarse de cualquier otra cosa, pero justo con lo de la casa, ahí tengo unas reservas porque son deudas muy grandes. Entonces, sí le puedes enseñar el trabajo, le puedes enseñar sobre el ahorro, sobre la educación, sobre la vida saludable, sobre la disciplina, aprender un instrumento, un idioma. Le puedes enseñar a invertir, como lo hemos tratado en este canal en otros videos. Entonces yo le decía, mira, yo también creo como tú en el trabajo duro, pero también en el trabajo eficiente. Entonces vivir todos para una misma casa, pues es un trabajo muy duro. Sin duda, ese trabajo, esa elección, no va a haber duda. Después de varias generaciones que paguen esa casa, no va a haber duda de que la lección va a quedar bien aprendida. El trabajo es duro, ok. Pero también hay trabajo duro que puede ser eficiente. Valorar las cosas está bien, ok. El valor del esfuerzo, pero también valorar las recompensas. Si bien que esta casa cuando la pague su hijo va a ser suya y va a ser una recompensa, pues se contrapone con el del trabajo eficiente. La vida es dura, ok, sí es dura porque a veces nos ha tocado pasar por alguna situación, tener que resolver, tener que a veces resignarnos. Entonces, pues claro que la vida es dura, pero también es muy gratificante. Es gratificante en tanto se ven esos frutos de nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces yo le decía a mi amigo que pues que hay otras formas en las que se les puede enseñar lo mismo y que regalarle a su hijo la casa, heredársela, no estaba peleado con promover estos valores en casa, en la familia. De hecho, pues son muy importantes y está más que comprobado que en los casos, en la vida, pues es algo que nos beneficia, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía, oye, ¿no se te habría ocurrido, por ejemplo, que tú le regales la casa a tu hijo, que él esté tranquilo y que ese dinero que iba a pagar por esa casa mejor lo ocupe para comprar alguna otra casa, por ejemplo, algún departamento? Yo diría, pues, para comprar aunque sea un departamento, y lo digo entre comillas, porque también comprar un departamento hoy en día, si lo has intentado, si lo has hecho o si lo estás haciendo, sabes del esfuerzo que esto implica. Entonces, pues, aunque sea entre comillas, un departamento. Yo le decía, ¿por qué no le regalas la casa? Que sea de él. Y ese esfuerzo que él va a hacer, que lo emplee para fortalecer el patrimonio de la familia. Tú que me estás escuchando en este video, ¿cómo te apellidas? García, Rodríguez, Sánchez, Pérez, Cienfuegos, Paniagua, cualquiera que sea tu apellido, pues hay veces que los apellidos resuenan, ¿no? Y nosotros transmitimos nuestro apellido de generación en generación. Entonces, los Rodríguez, los García, ¿qué están generando en tu apellido de tu casa? ¿Qué se están transmitiendo? Los García, los Reyes, los Limantur, los de Gortari, los Slim, los Salinas Pliego, todas estas apellidos, ¿qué se están heredando? ¿Qué es lo que se están transmitiendo los unos a otros? Una deuda sobre una misma casa, ¿no? Entonces, vamos a verlo desde dos esquemas, ¿no? En el esquema 1, esa misma casa ya cobró el esfuerzo, la juventud y a lo mejor los mejores años de uno y otro, y luego nació otro hijo y un nieto y un bisnieto y un abuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, el papá, uno mismo, nuestros hijos, nuestros nietos, todos ellos, los que están en esta columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las generaciones que sean, todas ellas dieron su vida, todas ellas se esforzaron, todas ellas por la misma casa. Ya el primero que la compró ya se privó de salir, de estrenar, de comprar, de viajar, de vivir la vida bajo cierta holgura,
de sacrificios, justamente porque, en efecto, se valora el trabajo, se valora el esfuerzo, se valora todo aquello que se le quiere inculcar a los hijos y que yo lo entiendo, pero la segunda persona, después del primero que la compró, esta segunda persona, ¿por qué tiene que pagar el mismo precio por el mismo inmueble? No tiene sentido, no tiene sentido. Ojo, aquí hay que separar, ya lo dije, estoy de acuerdo con enseñar e inculcar estos valores, pero justo con esto de la casa, no, porque una casa, como ya lo dije y lo vuelvo, lo reitero, lo repito, pues son deudas de años. Hay gente que está pagando ahorita a lo mejor una casa en Infonavit, en Foviste o con un crédito bancario. Entonces se la vende a su hijo, quien va a tener que sacar un crédito Foviste, un Infonavit, un crédito bancario. O haber tenido que trabajar y ahorrar muchos años para poder pagar el inmueble. Y después se lo va a vender a la siguiente generación. Fíjate cómo en este esquema 1 están todas estas personas y entre este y este hay décadas de diferencia, décadas de vida, es tiempo invertido. Si hacemos la cuenta al cabo, no de todas estas generaciones, nada más vamos a dejarlo al cabo del hijo, del papá y del abuelo, nada más vamos a tomar este rango. ¿Cuántas décadas de cada uno va a consumir literalmente, como si fuera un saco roto, esta casa? Nada más de 3 generaciones. Entonces hay veces que esta tradición se perpetúa con esta idea de que hay que enseñar el trabajo duro, valorar las cosas, valorar el esfuerzo y que la vida es dura. Entonces en el esquema 1, una sola casa puede consumir la vida de muchos. ¿Tú ya no saliste a pasear y ya no pudiste estrenar? Bueno, pues no permitas que le ocurra lo mismo a tu siguiente generación. Esto no significa que, bueno, entonces significa que yo ya me quedé sin estrenar, sin viajar, sin hacer, etcétera. Y mi hijo, él sí va a poder hacer y despilfarrar y derrochar y comportarse de una forma no muy correcta. Por supuesto que no. Estamos hablando también que los valores quedan dentro de nuestro sistema. Lo que no debería quedar, según mi opinión, es esta tendencia en la que una sola casa puede cobrar muchas vidas. Literal estamos hablando de personas que tardan años en pagar su casa a base de muchos esfuerzos. En el esquema 2 tenemos a este personaje inicial, al tatarabuelo, que ya dio su esfuerzo, su dinero, su sudor, su trabajo para comprar por fin, después de muchos años, una casa. Él ya pagó. En el esquema 2, que era lo que yo le sugería a esta persona con la que yo platicaba, era, ahora el hijo debería recibir esta casa. Por supuesto, estamos hablando de un hijo educado en valores, educado responsable, educado de tal suerte que él puede apreciar lo que acaba de recibir y que ese esfuerzo, esos años que él va a trabajar, a ahorrar y privarse de muchas cuestiones, no sea por la misma casa, sino que él haga ese esfuerzo, ese gasto y todo lo que el papá originalmente le quería enseñar, a respetar, a valorar el esfuerzo, a valorar las cosas, a que la vida no es tan sencilla. Ok, que lo haga, pero que lo haga por una segunda casa. Si el primero ya compró una casa en la ciudad, por decirlo así, el segundo podría comprar otra casa en la ciudad o una casa, por ejemplo, de descanso para la familia. Es un ejemplo, o ese típico ejemplo en donde tienes tu casa y la segunda la compras para ponerla en renta. Es para descansar, en renta, cualquiera que sea el concepto. Ahorita no es ese el punto, sino que esta segunda generación, después de los años que ya vivió y que ya se esforzó, va a recibir, va a aprovechar
y va a comprar. Entonces, ¿qué va a pasar con la tercera generación? Pues que la tercera generación va a recibir la casa del abuelo, la casa del papá, y ya no va a tener que esforzarse otra vez por la misma casa, sino que se va a esforzar por otro inmueble. Son ejemplos, ¿verdad? Entonces miren aquí cómo ya pasaron 1, 2, 3 generaciones y patrimonialmente no han logrado un avance. Nada más están viviendo todos para consumirse por la misma casa. Mientras que en el esquema 2, ya a partir de cada generación es un aumento patrimonial. En las dos hay esfuerzo, miren, hay dinero de por medio, se gasta, se priva, se vive sin holgura, se hacen sacrificios, solo que en el esquema 2 es un trabajo un poco más eficiente, o mucho más eficiente, notoriamente más eficiente. Imagínate cuando esta persona tenga una cuarta generación a partir del abuelito original, que ya tendría que ser el bisabuelo de este bebé. Entonces, ya para cuando lleguen a esta generación, este niño ya podría estar gozando de un patrimonio más amplio y su esfuerzo lo va a poder dedicar a otra inversión, a otro patrimonio. Aquí sí entran ya detalles en el que incluso estas propiedades podrían no solo revalorizarse, aumentar su valor, etcétera, sino que también podrían ser empleadas incluso bajo otras condiciones, bajo un arrendamiento que genere algunas ganancias, algunos ingresos. Ya aquí ya podemos hablar de una realidad patrimonial diferente. Entonces hay que notar cómo es la diferencia entre un esquema familiar y otro. Es lo que decía hace un momento de los apellidos. ¿Cómo te apellidas? Porque si los Sánchez, los Rodríguez, los Herrera, cualquier apellido, no estoy diciendo uno en particular, solo estoy diciendo nuestros apellidos que nosotros solemos escuchar, son así o viven bajo este esquema, no es que esté mal, por supuesto que es muy respetable, se respeta a quien continúa con este esquema, pues cada quien tiene el derecho, pero aquí este video está proponiendo otra cosa, pues se llama Diario de Negocios, ¿verdad? Entonces, aquí en este otro esquema, los que yo te decía, los Slim, ¿qué apellido será? Los Aramburu-Zabala, los etcétera, etcétera, etcétera. Ellos a lo mejor viven bajo otro esquema. Y a lo mejor, debido a ciertos esquemas, este es uno de muchos otros que espero podamos ir viendo poco a poco, pues la cosa cambia, ¿no? Entonces, cuando este niñito crezca, además con los valores y la educación correcta, ese niño a lo mejor está reservando para futuras generaciones. Todavía ni nacen esos pequeñines. Y ya hay un esquema para ellos. En cualquiera de los dos casos, esquema 1, esquema 2, ya cuando van a nacer ya hay un esquema familiar. Pero ¿cuál le espera a cada uno? ¿Cuál le espera a los Alvarado, a los Castillo, a los etcétera, ¿no? Porque nosotros vamos heredando no solo el apellido, sino también nuestros esquemas de vida, nuestro patrimonio, nuestras deudas, todas estas situaciones. Entonces, este bebecín que van a ser, por supuesto que tiene la posibilidad ya de vivir holgadamente o despreocupadamente porque tiene un hogar. Por supuesto, todo es entre comillas, despreocupadamente es un decir, porque la vida tiene un sinfín, una variedad, una riqueza. Justamente a veces no es muy suavecita, a veces es dura. No necesitamos que haya un maestro que nos lo ponga a fuerza. La vida solita va a saber cuándo enseñárnoslo. Y además de tener ya una casa donde vivir, pudiera tener una casa de descanso o que rentar, o a lo mejor otro departamento, ¿no? Y una oficina, un inmueble extra.
¿Te imaginas ya con todo ese patrimonio y si el niño tiene una educación correcta? Pues entonces ese niño puede dedicar su esfuerzo ya no a ver dónde vive, dónde tiene para un lugar para llegar a vivir, sino él ya puede dedicar todo ese esfuerzo incluso hasta para poner una empresa, un negocio, algo de mayor tamaño, de mayor, eh, pues sí, de mayor valía en cuanto a su línea generacional. Entonces, como puedes ver, pues hay una diferencia en la forma de verlo. Por supuesto, estamos hablando de casos en donde acompañado a regalarle la casa a alguien, por supuesto que va de por medio una educación. Ahí es donde mi amigo tenía toda la razón, tiene la razón, porque hay que enseñarles a que valoren, a que sepan construir, a que sepan administrar, a que tengan una cierta disciplina, a que valoren el esfuerzo, a que valoren las cosas, a que la vida a veces no siempre es fácil, y a que el trabajo pues tiene que ser más que duro, honesto, eficiente, etcétera. Entonces, aquí se ven como estas dos formas, ¿no? ¿Qué heredan los de apellido tal, famosos que a veces vemos, ¿no? Conocidos? ¿Qué heredan aquí los de apellido tal? Entonces, son como estas dos formas y esto era lo que yo le quería plantear a mi amigo, ¿no? No, ni más ni menos. Son deudas de años. Imagínate, vamos a hacer la suma de cuánto vivió cada uno, cuánto va a vivir y vamos a ver cuánto podría consumir un solo inmueble. Yo creo que el punto ya quedó bastante claro. Entonces, ¿qué pasó después? Esta persona me dijo, pues sí, pero de todos modos, yo le voy a enseñar a mi hijo el trabajo duro, así que le voy a vender la casa. El trabajo es duro. Tiene que valorar las cosas, tiene que valorar el esfuerzo y tiene que aprender que la vida es dura porque así me lo enseñaron a mí. A mí me vendieron esta misma casa, una casa muy bonita además, antigua. Y bueno, entonces hasta ahí yo entendí que pues no era la situación, no íbamos a convencernos, yo esgrimí mis argumentos y él pues por supuesto que tiene toda la razón y tiene todo el derecho además, pero yo les comparto esta idea, ¿no? Hasta ahí quedó. Después, ¿qué ocurrió? Entendí que pues su postura estaba muy firme, muy fundamentada, tiene su razón de ser, por supuesto que tendrá también pues eso, su razón de ser. Y bueno, después de eso nosotros lo que hicimos fue seguir platicando de esto y seguir platicando de aquello. Terminamos la cena, seguimos platicando, estuvo muy bien, nos la pasamos muy bien. Y listo, ¿no? Son personas que quiero mucho, que aprecio mucho y que tienen pues todo el derecho, como ya lo he dicho, así como cada uno de nosotros tiene el derecho de elegir. Y bueno, pues eso fue todo, eso es lo que yo les quería compartir para hoy. Y pues lo que sí me gustaría es saber también la posición de todos ustedes. Tenemos el esquema 1 o el esquema 2. En el esquema 1, un solo inmueble puede consumir la vida de muchas personas. Y en el esquema 2, abres tu cartera, tu expansión patrimonial, por así decirlo, y es generacional. Las preguntas son, ¿cuál es tu postura ante este caso? A lo mejor yo debía haber dicho, qué bonito, qué padre, qué interesante, y listo. O a lo mejor incluso dices, no, yo estoy muy de acuerdo con el señor, con el amigo, porque
la vida es dura, porque hay que enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, a mí me gustaría, yo ya te he dicho en otros videos, esto es un diario, no es un seminario, no es un curso, no es un taller, no es un experto que se pone aquí a dar ninguna cátedra. Por el contrario, soy una persona que ha cometido algunos errores también en su trayectoria en todo este diario de negocios, que te los he ido platicando, te los estaré platicando poco a poco, y también algunos aciertos, ¿verdad? Entonces, te lo digo porque siempre lo comento, vengo aquí en calidad de cuate, de alguien más que está también aquí aprendiendo como tú, como probablemente incluso tú ya has pasado por esto y nos puedes incluso ilustrar mucho más de por qué estaría bien o por qué estaría mal cada uno de los dos esquemas. Entonces, ¿cuál es tu postura ante este caso? ¿Esquema uno o esquema 2? ¿Y por qué? La otra pregunta es si conoces casos similares, si tienes algún pariente, algún familiar o tú mismo o tú misma has estado en esta situación, si tienes una casa, si tienes hijos y estás pensando si se la vas a vender o si se la vendiste o si por el contrario consideras que darles el inmueble, heredárselos o esperar hasta pues hasta el retiro, ¿no? Hasta el verdadero retiro de la vida para que las personas tengan el inmueble en su poder. ¿Cuál es, si hay alguna estrategia que existe al respecto, no? Y otra pregunta interesante sería, ¿cuál es el estatus de tu casa? La casa en la que actualmente vives, si es propia, bueno, si es familiar, si es patrimonial, si es de tus papás, y si quizás te han planteado la idea de que, pues de que la compres, de que tramites un crédito de vivienda, un crédito de alguna de estas instituciones de Fobiste, IMSS o bancario, o si tienes algún ahorro, etcétera, y que estén considerando en pues en hacer esta transacción entre familia. O bien si el estatus de tu casa está en ese contexto, ¿no? Por supuesto que la cosa es más compleja que esta plática. Esto es un planteamiento nada más, porque a veces hay más de un hermano, a veces son varios hermanos, pero a veces a todos los hermanos les va de una forma diferente, porque pues a veces la situación, las oportunidades, incluso nuestra formación, la edad, todo son factores que influyen y que complican un poquito más la cosa, ¿no? No es lo mismo una casa para 10 hermanos que una casa para un solo hermano, o para dos, un departamento pequeñito para tres. Cada caso es único, pero es un tema que se tiene que abordar o que se va a abordar tarde o que temprano, esperemos siempre que sea lo más tarde y siempre en el mejor de los términos, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Entonces, ¿cuál es la postura? Si conoces casos similares, nos platiques un poco cómo se han desarrollado, cuál sería para ti la mejor opción o la mejor alternativa y cuál es el estatus de tu casa, ¿no? ¿En qué situación está? O a ti también te vendieron la casa o te la heredaron, ¿no? Todo esto nos va a ayudar mucho a todos a tomar mejores decisiones. Son decisiones eh, que requieren, ¿no? de su tiempo. Bueno, pues hasta aquí el planteamiento. Yo te agradezco que hayas llegado hasta este punto del video. Como sabes, esto es Diario de Negocios y vamos a estar compartiendo, me va a tocar estar compartiendo la parte positiva, la parte a veces no tan positiva, algunas decisiones que han cambiado un poquito los resultados que yo esperaba o que los han cambiado drásticamente. No todo ha sido un buen camino. La vida no siempre ha estado tan sencilla, pero también a veces ha habido muy buenas recompensas de las cuales también vamos a ir platicando por acá. Ya sabes, me va a gustar mucho leerte, escuchar, saber y pues aquí compartimos un poquito de esto.
Así que pues vamos a estar subiendo más videos para que te suscribas al canal, para que nos des algún tema que quisieras que pudiéramos tratar. Y pues nada, te mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.